simplemente saber navegar una realidad. Y ese principio precautorio no está en la política económica, nosotros le damos hasta que quedamos en crisis, nos volvemos a juntar para ver cómo resolvemos la crisis, pero no existe lo precautorio. Un tercer principio, que era muy importante, son los ciclos naturales. Está el ciclo del agua, está el ciclo del carbono, está el ciclo del nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hoy día, por ejemplo, tengo un pequeño bosque nativo en el sur. Los árboles tienen miles de años. Sin embargo, va a haber un embalse y va a cortar estos árboles, va a destruir esta parte del planeta. Suponte tú que esos árboles tengan 2000 años, 3000 años. La naturaleza se ha demorado 3000 años en formar ese ADN. Y nosotros en 3 minutos con una motosierra cortamos ese ADN y se desapareció. Yo personalmente no tengo evidencia científica. Yo personalmente tengo solamente un sentimiento, y a veces un sentimiento meditativo, de lo que significa hacer desaparecer un ADN de 3000 años en nuestro planeta. Ese es un tema importante para ustedes. Yo ya me estoy jugando el último tercio. Ustedes están ahí frente a frente, tienen 30, 40, 50 años más de vida. Y creo que es muy importante entender este principio de que las leyes de mercado no pueden destruir las leyes de la naturaleza. Esto tiene varias implicaciones, yo creo que no voy a poder darlas todas por premura del tiempo, pero tampoco me quiero apurar demasiado porque este es un tema que quiero dejarlo en la universidad. Es el tema de las implicaciones que tiene pensar así. La primera implicación tiene que ver con nuestra noción de qué constituye bienestar. Si bienestar constituye bienestar material solamente, tener producto y servicio y nada más, perfecto, bueno, nos quedamos ahí y sigamos extrayendo al planeta lo más posible. Pero si el bienestar es más que eso, naturalmente tenemos que pensar qué es. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando, yo me acuerdo hace 20, 30 años, cuando nosotros hablábamos de, en vez del Producto Interno Bruto, hablábamos de la felicidad interna bruta, la gente se reía en nuestra cara. Nos decía, tenéis la cabeza caliente, estáis locos. ¿Cómo voy a medir la felicidad? ¿Cómo se mide la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Hoy día la OECD mide la felicidad de la Nación Unida, la Diego Portales tiene centros de investigación sobre eso. O sea, ya sabemos más como para entender de que el bienestar es mucho más que eso. Lo segundo que es muy importante es el concepto de la naturaleza. Nosotros tenemos un concepto de la naturaleza que realmente es impresionante, es una cosa que está disponible para ser explotada. Yo quiero decirle a usted que la naturaleza tiene tanta inteligencia como nosotros. Lo voy a usar en primera persona para que no te sientas ofendido. La naturaleza obviamente tiene mucho más inteligencia que yo. ¿Y por qué tenemos esta actitud frente a la naturaleza? Por la teoría de la inteligencia diferenciada. Es decir, la naturaleza tiene menos inteligencia y en la teoría de Platón y Aristóteles, el que es menos inteligente está subyugado al más inteligente. Por lo tanto, aquí estamos nosotros los desarrollistas, los explotadores. Yo le quiero decir a aquellos en la sala que piensan que la naturaleza es menos inteligente que tú, que nunca más tomes jugo de zanahoria. Porque a nivel ultracelular, donde el jugo de zanahoria se va, ¿no es cierto?, a su nivel atómico, donde va a intercambiar inteligencia a nivel celular, tú finalmente vas a tener la inteligencia de la zanahoria. Yo no le tengo miedo a la inteligencia de la zanahoria porque yo creo que es extraordinariamente, cuando yo tomo un jugo de zanahoria, para mí es una cosa impresionantemente satisfactoria. Por lo tanto, pensar que la naturaleza no tiene inteligencia ha sido la base de la destrucción de la naturaleza. Yo cuando era de la edad de ustedes salíamos a defender hasta pájaros por ahí endémicos que se iban a desaparecer, y la gente dice, ¿qué importa un pájaro más? ¿Qué me importa? Piensa tú hoy día que el escudo chileno tiene al cóndor y al huemul, dos especies que están prácticamente en extinción. Eso me parece una vergüenza. El otro día cuando vi este bosque nativo, reserva, ¿no es cierto?, que se estaba quemando, me mandaron una foto de un cóndor que no hallaba dónde aterrizar. A mí se me cayó todo, el estómago, el corazón. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Yo no quisiera ser ese cóndor, de no saber dónde aterrizar. Y yo creo que ninguno de ustedes quisiera ser ese cóndor que no sabemos dónde tiene que aterrizar. El otro tema es el tema de cómo medimos el bienestar. Generalmente la gente mide el bienestar en el primer ramo, en lo que se ve, en lo que está al frente. Pero no lo medimos en las consecuencias, en el segundo, en el tercer ramo. Este es un tema de medición, la mente no lo ve. Tú, por ejemplo, vas al supermercado
y tú compras un producto en que hubieron niños esclavos en Pakistán que produjeron eso. Pero a ti lo que primero es ese producto, lo compras, te vas para la casa, ni siquiera, la gente ni siquiera lee las etiquetas de los productos. Ni queremos saber cuál es el origen del producto. Pero cuando yo vivo cerca del río Itata, a quien conoce la octava región, totalmente contaminado por las compañías de celulosa, la gente quiere lo que ve, la celulosa, tenemos celulosa. Pero ¿qué pasa con el río? Que está matando los lobos marinos de Copquecura, que son lobos marinos únicos en la humanidad, no hay otros lobos marinos como esos. Agrégale el tema del valor, cuánto vale, cuál es el precio, cuál es el valor, cuál es lo que es para nosotros importante. Tenemos ese dilema. El otro tema que me parece que debo decir es que el tema de la competitividad. Tenía otros temas para hablar sobre las implicaciones, pero voy a pasar de largo. El tema de la competitividad. Chile es un país, ¿me entiende?, que depende de sus recursos naturales. Muéstrame una industria chilena competitiva que no dependa de nuestros recursos naturales. Decimos a veces, Chile es un país minero. Es la minería, es un recurso natural. Nosotros somos exportadores de pescado y de harina de pescado, es un recurso marítimo. Nosotros somos los exportadores más grandes de los Estados Unidos y Europa en fruta en el tiempo de invierno de esos países. Eso viene de la tierra, viene del agua, esos son recursos naturales. ¿Cómo es posible que en Chile nosotros exacerbemos la competitividad sabiendo que esa competitividad destruye el medio ambiente? ¿Dónde estamos midiendo nuestra competitividad? ¿Cómo es posible que, ¿no es cierto?, seamos exportadores de minerales y no nos preocupemos de los relaves? ¿Cómo es posible que estemos exportando productos que intoxican a la tierra con pesticidas, fertilizantes, en fin, todo tipo de cosas? El otro día llegó un señor al lugar donde yo vivo y me dice, mire, don Alfredo, yo creo que la mejor manera de aumentar la producción de su olivo, porque hay unos olivos ahí en mi campo, yo tengo un campito de 17 hectáreas cerca de Chillán, que tiene árboles de olivo de 350 años, están ahí hace muchísimos años. Me dice, auméntelo y tírele una hormona. Cuando esté en flor, tírele una hormona. Porque esa hormona hace sentir al árbol que la primavera todavía no se ha ido y la mantiene, por lo tanto va a tener más aceitunas por ramo. Imagínate yo regalándote aceitunas con hormona. Este es un tema serio, este es un tema grave, es un tema que nadie quiere tomarlo por las astas, porque la economía parece separada de la sustentabilidad. Es como si la sustentabilidad fuera un tema para conversarlo a la hora del almuerzo. Y ese es el título de esta presentación. Hay que cambiar la forma que hacemos política económica. Las políticas económicas no pueden ser irresponsables. Las políticas económicas no pueden eliminar el principio precautorio. Las políticas económicas no pueden desempoderar a la ciudadanía. Quisiera decir algunas cosas del sistema neoliberal. Capítulo 2. El gran matrimonio del siglo XX, la gran narrativa del siglo XX, fue la unión entre el sistema neoliberal y la democracia. Que para una democracia se necesitaba un sistema neoliberal, para un sistema neoliberal se necesitaba una democracia. Diciéndonos a todos que va a haber más riqueza, ¿me entienden?, que va a haber más bienestar, que va a haber menos corrupción, etcétera, etcétera. Ese fue lo que se nos entregó en el siglo XX. Y todos sabemos que no es así, que el bienestar no es tan claro que sea mejor. Y además es un sistema neoliberal frágil, débil, que está realmente tratando de ser parchado por todos lados. La pregunta que nosotros debemos hacernos, en particular ustedes deben hacerse, es ¿qué narrativa quieren ustedes del siglo XXI? ¿Cuál va a ser el gran matrimonio del siglo XXI? El nuevo sistema, ¿quién va a estar ahí? Yo hice una propuesta. La propuesta era una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. Esa es una propuesta. Bien mal, era una propuesta. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué es lo que van a decir? Mira, no me gusta el neoliberalismo, no me gusta este tema de una democracia de esta naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué te gusta? Propónelo, veámoslo, discutamos. Hoy día nosotros tenemos que entender que el sistema neoliberal, el mercado como institución, no tiene cosas que le corresponden al mercado.
Y esta no es una crítica al mercado, porque el mercado no existe, lo que existe son los que estamos en el mercado. Pero nos tratamos de atomizar el lenguaje. El consumo, no, son los consumidores. La producción, no, son los productores. El mercado es como si fuera una ente separada. Hoy hay un mercado. No, es la unión de los consumidores con los productores. Somos nosotros los que tenemos que dictar para dónde van los mercados. Y hoy día, el mercado funciona con dos falacias fundamentales. La primera, crecer primero, limpiar después. Muchos economistas me dicen a mí, particularmente los de Chicago, mira Alfredo, para hacer cosas ambientales necesitamos capital, necesitamos dinero, por lo tanto hay que acumular primero y después vamos a ir a hacer tu tema. Yo quiero decirle a ustedes, jóvenes, que yo no conozco ningún país del mundo que haya seguido esa línea y haya vuelto a limpiar. Yo no digo que no se limpie nada, no me malentiendan. Claro, una riviera, un río acá, una laguna se limpia en alguna parte del mundo, pero que el sistema tenga ese mecanismo de limpiar. Yo creo que lo que hay que hacer es producir limpio, en vez de producir sucio para crear más actividad económica, ¿no es cierto?, limpiando. Pues la gente te dice, no, es que ahora tenemos una empresa que se dedica a reciclar. Todo bien, yo entiendo eso, sí, por favor. Pero el ideal sería que no haya que reciclar, o sea, que produzcamos de una manera tal que no tengamos que eso. Oye, ¿por qué se preocupa tanto? Fíjese que ahora nosotros le tiramos este químico a estas aguas y se aclara. Tírele más cloro, tírele más esto, se aclara. Yo estoy diciendo, no debemos en el mediano plazo seguir con un sistema productivo de esa naturaleza. Y la segunda falacia del sistema es crecer primero y hacer justicia social después. Nos preocuparemos después de lo social, ahora le metemos a esto productividad, más competitividad. Bueno, naturalmente la conclusión de estos dos capítulos es que tenemos que ir mucho más allá del mercado. El mercado no va a resolver esto. No sacamos nada con seguirle cortando, limando las uñas al mercado, porque el mercado no fue hecho para resolver los problemas sociales, los problemas de sustentabilidad de las cuales hemos estado hablando. Quiero decirles una sola cosa con respecto al mercado. Que el mercado, cuando la gente pro mercado justifica el mercado, generalmente utiliza los argumentos que son los argumentos que finalmente lo condenan. Por ejemplo, un argumento del mercado es que produce una asignación eficiente de los recursos. Pero el mercado solo produce una asignación eficiente de los recursos de los productos que son excluyentes, no los productos del bien común, donde no hay exclusión. Por lo tanto, si tú te preocupas de la sustentabilidad del desarrollo, el 99% de los bienes y servicios no son excluyentes, por lo tanto el mercado no va a resolver ese tema. Bueno, quisiera hacer una última expresión sobre este capítulo, y el otro lo voy a cortar bastante. Desgraciadamente creo que tengo 5 minutos, una cosa así, y después para abrir las preguntas. Se hizo una gran encuesta a miles de gente pobre en el mundo, no solo de Chile, sino que de varios países del mundo, y se les preguntó cuáles son tus 3 primeras prioridades. Y la gente pobre, por unanimidad prácticamente, respondió, y ese libro existe, se llama The Voices of the People, las voces de la gente pobre, está en la internet, lo pueden ver. Ellos dijeron, mira, oportunidad, seguridad y empoderamiento. El sistema que tenemos hoy día, cuando funciona bien, es un sistema que crea más oportunidades, no crea más seguridad y no crea más empoderamiento. El empoderamiento por el poder adquisitivo es una forma de empoderamiento y todos sabemos que la economía está concentradísima en su riqueza, por lo tanto buscar el empoderamiento a través de eso, lo único que nos queda es partir la torta, hacer grandes reformas profundas para disminuir la inequidad en nuestro país. De lo contrario, la oportunidad como una forma de bienestar total es prácticamente imposible. Yo creo que el próximo paso es tener un sistema no tan fallido como este, que produzca la oportunidad, que produzca la seguridad y que produzca el empoderamiento. Bueno, respecto a la infraestructura inteligente, ¿voy con eso? ¿O estamos cansados? ¿No? ¿Terminamos? No, seguimos. Respecto a la estructura inteligente, por ejemplo, ustedes vienen a ingeniería. Ustedes vienen aquí a todo tipo de ingeniería. Mi hermano estudió aquí ingeniería química en estos edificios. Mis amigos, muchos ingenieros.
ingenieros civiles, industriales, en fin. La ingeniería ahora se ha expandido tremendamente como ciencia. A mí me llama mucho la atención de que el tema ambiental en la ingeniería se haya hecho para hacer una ingeniería ambiental. Como si esto fuera un tema más de la ingeniería. Yo quiero decirle a ustedes que ese es el único tema de la ingeniería, la sustentabilidad. Si los ingenieros civiles, industriales, químicos, etcétera, etcétera, no tienen como parte integral de su propia carrera un entendimiento profundo de la sustentabilidad del desarrollo, es un peligro público. Uso la infraestructura porque en Chile estamos sesgados respecto a la infraestructura. Si uno mira el presupuesto público, el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene más presupuesto. Estamos hablando de infraestructura física. Estamos hablando de concesiones. En el reporte de Engels, indirectamente también se habla de esto, cuando se habla de dónde hay más riesgo que sucedan problemas con el financiamiento de la política, y están hablando de todo este tipo de partes, de los armamentos, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle a ustedes que sí, esta es una hipótesis. Si aquí nosotros en Chile producimos una identificación, un diseño, una evaluación sustentable de la infraestructura, yo puedo decirle a ustedes que hay una probabilidad de un 90% que nuestra economía y nuestra sociedad sea sustentable. La llave de la sustentabilidad la tienen los ingenieros. Ustedes tienen la llave de la sustentabilidad. Es de ustedes la responsabilidad de eso. Y por eso que me atrevo a hablar de este tema. ¿Cuál es el impacto de la infraestructura? Hay gente que piensa que la infraestructura es todo bueno. No, la infraestructura cambia el paisaje. La infraestructura cambia la forma de territorio. Cambia los nichos ecológicos. La infraestructura divide, ¿no es cierto?, nuestro horizonte. Y con eso no estoy diciendo que la infraestructura es mala. Eso sería un absurdo. Yo creo que es importante. Lo importante es tener una infraestructura inteligente que tenga multipropósito. Y por lo tanto yo diría que el gran mantra debería ser que toda la infraestructura debe tener un múltiple propósito. Por lo tanto, ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿para qué más sirve esto? El otro día estuve viendo un edificio de la Universidad Católica de Valparaíso, en Santiago, cuyos muros están llenos de plantas. Estuve mirando con otros arquitectos muchos edificios en Santiago que los edificios, dicen ellos, tienen pelo, están llenos de plantas. O sea, le han buscado otro propósito a esa infraestructura. ¿Y qué determina la necesidad del multipropósito? Las limitantes del desarrollo. Y es el costo de oportunidad de las limitantes al desarrollo las que determinan el múltiple propósito. ¿Y cuáles son limitantes del desarrollo? El agua, el espacio, el aire limpio, el tema de la congestión, el tema de la inequidad territorial. Y es por eso que hacer infraestructura sin multipropósito, la infraestructura no inteligente, es un desastre, porque tú estás imponiéndole un costo de oportunidad a otro. Y para los profesores que están en la sala, yo diría que los que están más avanzados en este tema, a mí me tocó escribirle al ministro de Obras Públicas un documento sobre esto, es en Australia y Nueva Zelanda. Hay institutos de investigación, hay escuelas que se han especializado en este tipo de infraestructura. Es decir, la variable propósito es una variable de diseño, no una variable que la vamos a ver al final. Yo les quiero decir a ustedes que el impacto ambiental es importante, que el impacto social es importante, pero si el impacto ambiental y el impacto social se hacen después del diseño de los proyectos, no tiene ningún impacto, es un lío. Por eso que se han judicializado todos los proyectos, porque se discute después que ya se decide cuál es el territorio, se decide cuál es la infraestructura, entonces después vemos el impacto. El impacto ambiental, lo ambiental deberá ser una variable endógena a la discusión del diseño de los proyectos. Es por eso de que yo diría de que ustedes como ingenieros tienen un futuro impresionante y tienen una responsabilidad frente al país. Quiero terminar diciendo que yo me he enfrentado a una pregunta muchas veces, tanto en mi carrera en el extranjero como en Chile, y esta pregunta es la siguiente: ¿podemos cambiar fundamentalmente el sistema que estamos viviendo en forma marginal, de a poquito? ¿No es cierto? La manga está un poco larga, la cortamos un poco, le quedó corta, le agregamos un pedazo.
o necesitamos cambios estructurales del modelo? Mi impresión es que en nuestro país nadie se atreve a hacer cambio estructural. Y a mí me dijeron en la campaña, mire, señor Sfeir, fíjese que sus propuestas son increíblemente buenas, pero vuelven 30 años más. Muchas veces. O lo otro que decían, por la manera que yo me he visto, mire, don Alfredo, sus medidas son muy esotéricas. Necesitamos algo más práctico. ¿Qué más práctico que beber agua limpia? ¿Qué más práctico que respirar aire limpio? ¿Qué más práctico que comer alimentos que están sanos? ¿Qué más práctico que hay un ambiente territorial que permita la expresión de la cultura, la música, los bailes, los cuentos? Yo no veo qué más práctico que eso. Si tú le preguntas a una persona donde yo estoy en el sur, en Ningüe, Quirihue, Coihueco, tú le preguntas cuál es tu capital real, y él te dice, mira, es mi árbol frutal, es mi noria, es mi invernadero. ¿Cuál es el tema que tenemos en el sur hoy día? Digamos, estoy hablando del sur entre, digamos, Rancagua y Temuco. La lluvia, no hay agua. Para ellos eso es fundamental. Todos los días sale, mira, no hay viento norte todavía. O sea, el campesinado, la persona real, ¿no?, los que vivimos en estos edificios, ellos sienten profundamente esa conexión con la naturaleza. Llegué a Santiago un día que yo había perdido el agua en mi campo, no tenía agua ni para nada. Llegué a la 1 de la tarde del campo, me tuve que volver a la 1:30 porque no había agua. Y yo vivo en una montaña, por lo tanto, no tengo una cañería de la. Llegué a Santiago y estoy frente al parque forestal y hay un tipo, un conserje, limpiando el pavimento de la vereda con agua. Y yo le digo, oiga señor, ¿por qué no agarra una escoba en vez de usar el agua? Y me contestó, ¿usted paga gastos comunes en este edificio? No, usted no me tiene que dar ninguna orden, váyase. La gente ha creado conciencia. Yo quiero terminar diciéndole a ustedes que el mundo está cambiando rápidamente. Por lo tanto, la educación tiene que cambiar rápidamente ese mundo. Y en ese cambio, tú tienes pocas posibilidades. La primera es decir que no ves el cambio. Y conozco mucho. Don Alfredo, no sé lo que está hablando usted. No tengo idea. Otros que ven el cambio y lo niegan. Otros que están siempre en contra del cambio y gastan su vida, su energía contra el cambio. Otros son víctimas del cambio. Y los últimos son los ingenieros, los arquitectos del cambio. Hoy vine a esta universidad porque no quiero que seas víctima del cambio. Porque la pasividad te va a llevar a ser víctima del cambio. Porque no siempre va a haber tiempo para hacer los cambios. Porque yo no sé realmente, como hice una charla en el sur, la naturaleza está hablando, la escuchas tú, digo, mucha gente. Yo quiero que ustedes sean el día de hoy y el día de mañana los verdaderos ingenieros y arquitectos del cambio. Muchísimas gracias.